El perdón, la disculpa y la confesión son prácticas positivamente aleccionadoras. Involucran la dimisión de tu idea de ti mismo y por lo regular hay también una batalla interna. Muere lo que eres, de modo que estás libre para convertirte en lo que realmente puedes ser. Esto es lo que el budismo llama la práctica de la muerte espiritual. Estrechamente relacionada con la disculpa y la confesión se encuentra la práctica del perdón. Esta también es una práctica de muerte espiritual, porque debes dejar ir tu postura fija con respecto a los sucesos. Recuerdo un programa de televisión que vi siendo adolescente. Era una serie de entrevistas a familias a quienes les habían ocurrido cosas terribles. Una hija violada y asesinada, un hijo muerto por un conductor fugitivo. La mitad de las familias había perdonado y la otra mitad no. Los que no lo habían hecho se preguntaban por qué debían perdonar. Mantenían una postura de que no había razón alguna para perdonar. Por el contrario, tenían todas las justificaciones del mundo para aferrarse a su resentimiento y pude comprender cuál era su motivo. Desde el punto de vista de la justicia, el perdón es inaceptable, pero luego observé a las familias que habían perdonado. Aunque mostraban dolor y tristeza en sus rostros, parecían más erguidos, parecían ocupar más espacio. Parecían gente con la que podrías conectar si los conocieras. En contraste, aquellos que no habían perdonado parecían agostados, más pequeños, resentidos con el mundo y con todos los que lo habitan. Podías sentir pena por ellos, pero no podrías imaginarte conectando con ellos. Esas imágenes dejaron una fuerte impresión en mí y me convencieron del poder del perdón. Aún así, no es fácil. Recientemente dirigí un seminario sobre el perdón y la disculpa en el centro budista. Pregunté por qué perdonar. Algunas personas dijeron que aferrarse al resentimiento es doloroso y consume una enorme cantidad de energía. Otros dijeron que no perdonar crea un mundo de hostilidad psicológica. Una mujer dijo con voz baja que no perdonar es una fuente de remordimiento cuando la otra persona muere. Alguien más citó la frase que dice que buscar venganza es como tratar de dañar a alguien tomándote tú el veneno. Alguien más comentó que no perdonar nos mantiene atascados en el pasado. Finalmente un hombre dijo, es placentero perdonar, te brinda el sentimiento de superioridad, creas una historia en la que tú eres el bueno y ellos son los malos, y renunciar a eso es algo terrible. Lo admiré por su honestidad y pensé, ese es el meollo del asunto. Cuando perdonas estás dejando de lado la posibilidad de vengarte, de desquitarte. Estás renunciando a una parte de ti, de tu identidad. Esa es la razón por la que cuando perdonas estás participando de la muerte espiritual. Mas no puedes y no debes forzarte a hacerlo. Es un proceso. Una amiga mía sufrió de abuso sexual siendo muy joven y recobró algunos recuerdos de este episodio cuando empezó a meditar. Al principio sintió y hasta cultivó enojo y culpa, diciéndose que esta era la manera de sentirse poderosa de nuevo. Pero poco a poco le quedó claro que esta estrategia solo estaba haciendo que se sintiera peor, así que decidió sumergirse en el proceso del perdón. Ella recalca que se trató de un proceso y no de una acción de golpe. Enfatiza que no fue como si se sintiera curada y completa de nuevo, y entonces pudiera soltar el enojo y la culpa. Al contrario, se dio cuenta de que la única posibilidad de sanar era a través del perdón. A veces la gente dice que perdonará si la otra persona le ofrece una disculpa, pero si lo ves bien, lo que eso significa es que tu felicidad depende de las acciones de alguien más. Te estás respaldando potencialmente en un callejón sin salida. Mi amiga reflexionó en la enseñanza del Buda sobre el hecho de que hay demasiada aflicción y sufrimiento en cada uno de nosotros, provocados por nosotros mismos. Ninguno se escapa. Ella se dio cuenta de que definirse como víctima le había dado un sentido de identidad que anteriormente no había tenido, y eso la hizo sentirse más fuerte. Pero reparó en que el peligro de este enfoque es que podía llevarla a un círculo vicioso, en el cual para mantener ese sentido de identidad debía mantener vivos el enojo y el odio. A pesar de que aún siente el dolor de lo que ocurrió, ya no desea culpar a nadie. Dice que en lo más profundo de su corazón sabe que aferrarse al resentimiento implica aferrarse a su propio dolor. A pesar de que perdonar se siente como renunciar a algo, de hecho, normalmente la persona más fuerte y positiva es la que perdona. El verdadero perdón, a diferencia de retroceder con resentimiento, es un acto creativo y generador. Ello no necesariamente significa olvidar, aunque no necesitas aferrarte a cada pequeño detalle, y puede, incluso, ser apropiado decirle a alguien los efectos de sus acciones.
Recuerdo haberme disculpado con el director del centro budista por perder los estribos en una junta. Él me perdonó de inmediato. De hecho, estoy segura que ya lo había hecho desde antes, pero me dijo que si había un impacto. Ese modo tuyo de actuar hace mi trabajo más difícil. Debo decir que me sentí como un gusano. Me había colocado un espejo, por así decirlo, frente a mis acciones. Al mismo tiempo, no sentí ningún resentimiento de su parte, solo buena voluntad y afecto. Aunque alguien haya sido torpe, puedes dejarle saber el efecto de su acción, pero no es asunto tuyo infligir un castigo, ya sea a modo de indignación moralista, quejándote con otro sobre su conducta o retirándole tu buena voluntad. Siendo que bajo la ley natural del karma, alguien que ha sido torpe sufrirá consecuencias dolorosas. Un Buda sentiría únicamente compasión hacia ese ser. En un sentido similar, no puedes insistir en que alguien más te perdone. Cada quien necesita tomar esa decisión por sí mismo. De nuevo, si el Buda se encontrara con alguien que no puede perdonar, reconocería eso como algo doloroso en sí y sentiría compasión. Finalmente, al igual que perdonar a otros, puedes practicar perdonarte a ti mismo. Puedes practicar perdonarte por no ser perfecto. Puedes practicar perdonarte por no vivir a la altura de tus ideales todo el tiempo, a la vez que te esfuerzas por vivir a la altura de tus ideales. Si has de progresar hacia tus ideales, tu preocupación necesita ir más allá de tus fallas.